hermanos, hermanas que nos acompañan en este día. Bienvenidos sean todos ustedes. Apreciados pastores que nos están viendo en sus casas, hermanos que están en otros países, en otras latitudes de la tierra, bienvenidos a Vida en Acción, Iglesia Cruzada Cristiana. Hoy el Señor me permite este privilegio de poder compartir con ustedes su bendita palabra. No sin antes orar un momento más, como ya lo hizo nuestro pastor Guillermo, orar por las circunstancias que están viviendo en este momento cientos de personas en nuestra nación, no solamente por la pandemia del COVID, sino también por estos difíciles días de crisis, de protesta, de lucha social que hay. Lo que encontramos, queridos hermanos, es que Colombia está bajo la influencia del maligno. Esto no es nuevo para los que creemos y confesamos el Evangelio de Jesucristo. Y que sobre nuestra nación hay un tremendo espíritu de error y de mentira que lleva a que nuestro pueblo se enfrente, a que nuestros gobernantes tomen decisiones torpes, a que la nación cabalgue sobre odios, sobre rencillas, sobre comportamientos violentos. Pero para ello el Señor dice: confiad, yo he vencido. Entonces vamos a orar. Voy a pedirles en el lugar donde ustedes están, si quieren estar de pie o si quiere arrodillarse un momento. Si quiere estar ahí sentado, tómese de la mano con los suyos, los que están al lado suyo, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor paz sobre nuestra nación. Vamos a pedirle al Señor que nos visite con su gracia, con su favor, y vamos a pedirle a nuestro Dios que cambie el destino de esta nación en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias, Señor amado, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad para con tus hijos, para con tu pueblo. Hoy oramos, Señor, por nuestra nación. Hoy pedimos por esta patria dolida, maltratada, Señor, dañada desde hace muchos siglos para acá, Señor. Oramos por la intervención tuya sobre nuestra sociedad, sobre nuestros líderes, sobre nuestros presidentes, sobre nuestros gobernantes, pero también, Señor, sobre esta nación, sobre este pueblo colombiano. Oramos que de lo alto baje la unción, el avivamiento, el Espíritu de Dios que encuentra a los perdidos y los atrae hacia Jesús. Oramos, Padre, para que tú cambies el destino de esta nación, para que tú cambies, Señor, las circunstancias y pongas temor, tanto en nuestros gobernantes, Señor, como en el pueblo. Tanto en nuestros presidentes, nuestros líderes, Dios del cielo. Pon temor en cada uno de ellos, así como en todos los que habitamos esta nación. Trae un avivamiento, cambia nuestros corazones, cambia el corazón de esta nación. Perdona el pecado, Señor, y vuelve nuestra nación hacia ti, Señor. Vuelve nuestra nación, el corazón de nuestros líderes, el corazón de nuestros hermanos en Colombia, de tanta diversidad, de tanta población que hay en este país, Señor. Vuélvelo hacia ti, Señor. Necesitamos la intervención tuya sobre nuestra nación. Necesitamos la potencia de tu Espíritu transformando las vidas, transformando los corazones y trayendo, Señor, esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, en el día de hoy el pastor Silvio Barahona me pidió que compartiera con ustedes un tema muy importante dentro de la secuencia que hemos venido estudiando en el libro de Josué. Y este tema es con base en el capítulo 10 de este libro. Ya el pastor Daniel nos avisaba de que el día de hoy vamos a hablar sobre venciendo con lo sobrenatural, venciendo con el poder de Dios. Y entonces en el capítulo 10 del libro de Josué se nos presenta un maravilloso relato en el que se describe el tremendo poder de Dios actuando a favor de sus hijos. La intervención del eterno Dios manifiesta su gloria a través de sus nombres.
Y a lo largo de esta charla vamos a ver cómo fluyen los tres nombres del Señor aquí: Adonai, Elohim y Sidkenu. Nombres con los que es conocido en Israel y nombres con los cuales nos enseña a confiar y a descansar en el favor de nuestro Dios en medio de las circunstancias que tengamos, sean circunstancias agradables como sean circunstancias adversas. Porque sin duda alguna, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, permítanme leer este capítulo 10 del libro de Josué. Acompáñenme, hermanos queridos. Dice el relato bíblico: cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaba entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jaffa, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Tremendo texto, queridos hermanos, que nos habla de esa poderosa intervención de Dios sobre las causas y sobre las circunstancias de sus hijos. En este texto, hermanos, hay por lo menos 5 aspectos que llaman la atención, que es importante que ustedes como iglesia los conozcan. El primero es el caso Gabaón o los Gabaonitas. Sin duda alguna, estos Gabaonitas, en el capítulo 9 de Josué se describe un poco mejor quiénes eran. Pertenecían al pueblo de los heveos en la antigua región de Canaán. Estos hombres eran una civilización muy desarrollada, estos heveos y particularmente los Gabaonitas. Era una civilización con una cultura bien avanzada, a la vez que eran una ciudad grande, de las más poderosas del sur de Canaán. Sin embargo, cuando ellos ven la llegada del pueblo de Dios, ven que llega Josué, conocen de la caída de los muros de Jericó, de la destrucción de Ai, de la otra ciudad. Entonces, estos gabaonitas toman una decisión y dicen: vamos a tratar de engañar a los israelitas, a Josué particularmente,
haciéndoles creer que somos gente de muy lejos y los vamos a engañar para que ellos nos perdonen la vida, para que no nos destruyan y para que nosotros podamos habitar con ellos. Efectivamente engañan a Josué y en el capítulo 9 se dice que Josué fue engañado porque no consultó a Jehová, porque no preguntó al Señor, pero dice el relato que cuando Josué se entera de estos gabaonitas que vivían ahí en la cuadra siguiente, en el vecindario, dice el relato bíblico que estos hombres fueron cuestionados, confrontados por Josué, y que Josué los condena a una condena que es muy extraña, hermanos queridos. Josué los condena a traer agua y leña para el altar del Señor. Y desde entonces los gabaonitas deciden aceptar esa condena, aceptar esa carga, extraña carga por cierto, de ser los que llevan en el tabernáculo al altar del Señor, los que llevaban el agua y los que llevaban la madera para el fuego. Entonces, hermanos queridos, este Gabaón es tipo de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo se adhiere al pueblo judío a través de la resurrección de nuestro Señor. La iglesia de Jesucristo alcanza la misericordia y la bondad de Dios a través de Jesucristo. Y esta iglesia, la iglesia que somos nosotros, queridos hermanos, como Gabaón, pasamos de ser un pueblo sin esperanza y en maldición a ser un pueblo bajo la bendición y la cobertura y la protección del Dios de los cielos. Qué hermoso, hermanos queridos, porque este Gabaón, dice el relato después, si ustedes leen con detenimiento la escritura, luego en el libro de Crónicas, en el libro de Samuel, van a encontrar que este Gabaón es el lugar y una ciudad, Kiriat Jearim, es la ciudad donde los israelitas deciden reposar el arca de Dios. Es decir, los gabaonitas que no tenían esperanza, que estaban bajo la maldición y la destrucción a causa de su rebelión y pecado, alcanzan gracia y terminan siendo aquella nación ilustre donde deposita el Señor su presencia. Esa es la iglesia. Eso somos usted y yo, hermanos queridos. Cuando estábamos sin esperanza, cuando estábamos arruinados y destruidos por el pecado, Él, el bendito Dios de Israel, viene a nuestro encuentro, nos alcanza, nos perdona, nos redime y nos hace portadores de su bendita presencia. Más adelante retomaré una vez más el tema Gabaón y de cómo Dios manifiesta su gloria y su poder con una señal maravillosa a favor de estos benditos gabaonitas. El segundo aspecto que quiero resaltar, mis queridos hermanos, es el caso Adonisedec, porque el relato empieza nombrando a un rey, el rey Adonisedec. Este Adonisedec, queridos hermanos, era un rey pagano y él presidía una confederación de 5 reinos que habitaban en el sur de Canaán. Era un rey impío, pagano, era un rey perverso. Las prácticas de los cananeos eran prácticas supremamente destructivas con sus entornos sociales, pero había 2 cosas en particular que llamaban la atención de este Adonisedec. La primera era que habitaba en Jerusalén. En ese entonces Jerusalén no era la ciudad de Dios o poseída por los hijos de Dios hasta ese momento. Y la segunda es que Adonisedec es un nombre que solo le pertenece al Dios eterno. Explico. Adonisedec viene de 2 palabras, Adonai, que significa mi Señor o mi gran Señor, y Sedec, que viene de Sidkenu, es decir, Dios de justicia. En conclusión, Adonisedec se hacía llamar ante los cananeos y ante su región el Dios de justicia. Este hombre asombra por el atrevimiento que se pone de este nombre bendito que solo pertenece al Señor. Adonisedec se hacía llamar el Señor de justicia, y este nombre que solo pertenece a Dios llega a ser confrontado por la autoridad de Josué. En este sentido, queridos hermanos, el caso de Adonisedec es una ilustración profética de lo que es el anticristo. Porque el anticristo también se hace llamar
como nombre divino, también se hará llamar, personificará el nombre de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero no será Dios. Al contrario, será rival y será opositor del Señor. Pablo, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4 dice, referente a este hombre de pecado, a este anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, queridos hermanos, este Adonisedec no era otra cosa que un Dios falso, usando el nombre y los atributos, el nombre y atributo de justicia del Dios verdadero. Pero este rey es confrontado por Josué. Y aquí, hermanos, no olviden, Josué es una palabra que en hebreo significa salvación o Jehová es mi salvación. Josué es un tipo de Jesús, del Mesías. Josué, de hecho el nombre Josué tiene una relación estrecha en hebreo, Joshua, con el nombre de Jesús, Yeshua, mi salvación. Es decir, Josué estaba profetizando con su nombre la venida de un ser maravilloso que iba a tomar la autoridad de Dios sobre la creación y que iba a ser el gobernante excelso, el gobernante bendito sobre nuestra creación, Jesús de Nazaret. Entonces Josué confronta a este rey, lo enfrenta con la verdadera palabra, con el verdadero nombre del Dios de justicia y trae sobre este rey derrota y destrucción. La derrota de Adonisedec por parte de Josué también nos enseña la tarea que tenemos los hijos de Dios con relación a la cultura y a la sociedad en la que convivimos. Es decir, queridos hermanos, estamos llamados a enfrentar y a derribar los ídolos paganos y estamos llamados a enfrentar los falsos modelos de justicia, de impiedad y de pecado que se han levantado como patrones de comportamiento en nuestras sociedades. Ese era Adonisedec, un falso modelo y un falso patrón de justicia y un falso modelo de señorío. Y es confrontado por los hijos de Dios. Y Dios establece a partir de este momento el verdadero nombre y a quién corresponde el nombre Adonai, mi Señor, y Sedec, Sikenu, mi justicia, al Señor Dios eterno. Un tercer aspecto, hermanos queridos, es el caso del ataque de los amorreos a los gabaonitas. Dice el relato que todos estos pueblos, estas 5 naciones, decidieron enfrentarse a los gabaonitas y que estas 5 naciones este rey Adonisedec pidió ayuda y les dijo a los otros reinos, suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y a los hijos de Israel. Josué 10:4. Entonces el texto nos describe una situación permanente del enemigo, de Satanás, en búsqueda de atacar y destruir al pueblo de Dios. Y este ataque de los amorreos encabezados por Adonisedec, por este Dios falso, contra los gabaonitas, es un tipo de los ataques de Satanás contra la iglesia de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 17, dice el texto bíblico que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, también el Señor nos dice en Mateo 16:18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Querido hermano, por más ataques y dificultades que estemos experimentando a causa de ser hijos de Dios, por más ataques que vengan de Satanás, de la cultura, de los modelos sociales que hay en nuestro contexto, hoy quiero decirles, hermanos queridos, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Las puertas de Satanás, las puertas del infierno mismo, la obra de Satanás, no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Y por eso ustedes notan al final en el capítulo 10, verso 8, referente al pedido de ayuda de los gabaonitas, que el Señor le responde a Josué y le dice, Josué, no tengas temor de ellos, de los amorreos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.
Y así es, hermanos queridos, no tengan temor de las circunstancias, no tengan temor de lo que estamos enfrentando, no tengan temor de una cultura perversa, de una cultura pagana. La cultura colombiana no es un ejemplo de buena cultura. Nuestra cultura es una cultura idolátrica, perversa. Nuestra cultura en gran medida es una cultura cimentada en la religiosidad y cimentada en modelos de pensamiento equivocados. Pero Dios dice, no los temas, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Cuarto aspecto, el caso de la poderosa intervención de Dios a favor de los gabaonitas. Dice entonces el relato después de este momento en que Josué es aprobado por Dios para enfrentar, que Josué procedió a enfrentar a estos amorreos. Y esto nos da aquí dos lecciones bien importantes. La primera es, ¿qué hizo Josué? En el verso 9 dice que Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Del esfuerzo del creyente, del esfuerzo del hombre cristiano, de la mujer cristiana que se compromete con la causa de Dios, que se compromete a sacarla adelante, el hombre que está dispuesto a trasnochar, a ayunar, que está dispuesto a madrugar, del hombre que es esforzado, de la mujer esforzada para alcanzar lo que Dios ha dicho que puede alcanzar. Esto nos habla entonces de la tarea por realizar, del esfuerzo, de la planeación, de la responsabilidad con la que debemos asumir los retos de la vida cristiana, de la responsabilidad con que debemos vivir nuestro papel de hijos de Dios delante del Señor. Y sobre eso, pues, ¿qué hizo el Señor? Pues el Señor dice en los versos 10 y 11, dice que Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel pudieron matar a espada. Hermanos, qué importante es. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Si Dios te ha dicho, ora y busca al Señor, hazlo. Si has encontrado en la Escritura que debes honrar la presencia de Dios, que debes guardar tu corazón con relación al pecado y vivir para Dios, hazlo. No importa las circunstancias que estés viviendo o enfrentando, haz lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Porque Dios se encargará de las cosas que están por encima de ti. Porque el Señor operará de tal forma que traerá sobre ti bendición, provisión, gracia, favor, para que tú seas levantado en victoria en medio de las circunstancias que estés experimentando. En teología se habla de un principio de estudio de la palabra que se llama el principio de la concurrencia o el principio de la compatibilidad divina. Y este principio trata de ese balance que hay entre la soberanía de Dios, un Dios soberano que gobierna con autoridad sobre la creación, y la voluntad humana. Y este principio dice específicamente que cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios, cuando el niño de Dios, cuando el jovencito de Dios, óiganme bien, adolescentes que me escuchan, cuando el jovencito de Dios decide de su corazón responder de forma positiva y en fe a la dirección y los consejos de la palabra del Señor, entonces Dios se levantará en su soberanía y pondrá el cielo a favor tuyo. Eso es compatibilidad divina. Eso significa, mis queridos hermanos, que no tenemos el visto bueno de Dios para hacer cuantas cosas se nos ocurra, no. Que tenemos el visto bueno de Dios para hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dicho que hagamos? Lo que está en su bendita palabra. Sin duda, Dios hará lo suyo, Dios mostrará su amor, su gracia y su favor, y lo hará con nosotros, con sus hijos, todas las veces que Él tenga que hacerlo. De otra parte, en un quinto punto, hermanos queridos, la oración de Josué. Porque esto llama aún más la atención. La oración poderosa de un hombre que confía en el Dios creador del universo.
Y dice el relato que Josué oró, levantó una oración extrañísima. Ahora, lo curioso del tema, de este punto, es que ya los amorreos estaban vencidos. Ya los amorreos estaban destruidos. El Señor los había abrumado con rocas de granizo, los había destruido. Y Josué, en medio de este fragor de la batalla, levanta una oración que cambia la historia para siempre, la historia de los hebreos y la historia de Canaán. Y dice que entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Jehová de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué lanzó esta atrevida oración básicamente por dos razones. Primera, queridos hermanos, porque Josué ya había aprendido a los pies de Moisés. Moisés era el padre espiritual y el líder espiritual de este Josué. Josué ya había aprendido acerca del Señor, del Adonai, como el Elohim. Y Elohim es el creador todopoderoso. Entonces aquí ya llevamos tres nombres. He hablado del Adonai, mi Señor, mi gran Señor. He hablado de Tsidkenu, mi Dios de justicia. Y ahora hablo del Elohim. Elohim, el creador todopoderoso. Ya Josué había aprendido a los pies de Moisés sobre este Dios todopoderoso, este Elohim, que no solamente había creado el universo, sino que lo cuida, lo protege y vela por él. Y esa es la esperanza de nuestra fe, queridos hermanos. Dios no solamente nos creó y permitió que viniéramos a la existencia, Dios también cuida de nosotros. El Elohim, el eterno creador, el Dios todopoderoso, cuida de tu vida, cuida de tu familia, cuida de los tuyos, por adversas y difíciles que sean las circunstancias. El Elohim es el Dios eterno que tiene la potencia no solo de crear, sino de mantener y preservar. Josué había aprendido estos principios a la luz de las enseñanzas de Moisés. Por eso, queridos hermanos, es que Josué levanta la oración que levantó. Lo que les quiero decir, hermanos amados, es que nuestras oraciones responden al tamaño del Dios al que oramos. El tamaño de nuestras oraciones, la posición de nuestras oraciones va en relación directa de a quién estamos orando y cuán grande o cuán pequeño tú concibes a aquel que estás orando. Si tú oras en una incredulidad en tu corazón, si tú oras con dudas o con temor, no esperes recibir nada del Señor. Josué, instruido en la palabra, instruido en los preceptos del Señor, levantó una oración que impactó a Canaán. Levantó una oración que detuvo el universo entero. Porque aquí hay algo bien importante sobre esto, queridos hermanos. Para muchos astrónomos y científicos en la actualidad, se dice que esto es un mito. Porque si se llegase a detener la Tierra, aunque sea por unos instantes, unos segundos, todo lo que hay dentro de la Tierra saldría disparado volando en el espacio. Porque la Tierra gira a una velocidad enorme de miles de kilómetros por minuto en el universo. Entonces dicen ellos, esto es imposible, no puede ser. Y si la Tierra se hubiera detenido, no solamente hubiera salido disparado todo lo que hay en el planeta, sino que hubiera habido una serie de eventos cataclísticos en el universo. Pues hermanos queridos, si ellos piensan así, yo pienso como Josué y pienso como Moisés. Si Dios creó este universo, Él es capaz de hacer con este universo lo que Él quiera. Y si Él lo quiere detener y lo quiere poner en pausa, lo hará. Y no sufrirá malignidad, ni no sufrirá instrucción. Porque confiamos y porque creemos que hay un Dios eterno y todopoderoso que vela y cuida por su creación. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor?, dice el apóstol Pablo. Y aquí hay tres señales que quiero resaltar en esto. Miren, hermanos queridos, a través de Moisés, como señala a los egipcios, Dios abrió el Mar Rojo.
A través de Josué, como señal a los cananeos, Dios detuvo el río Jordán. Pero como señal de Dios para este pueblo esta nación que estaba allí enfrentando la presión, para la nación de los gabaonitas, queridos hermanos, Dios detuvo el universo. Ahora escuche esto: si los gabaonitas son un tipo de la iglesia de Jesús, son un tipo de los redimidos por Cristo, podemos concluir sin duda alguna que el Espíritu Santo hará lo que sea necesario, aún de ser el caso, detener su creación para que su obra sea glorificada, para que su nombre sea glorificado, para que sus hijos sean bendecidos, para que tú seas levantado, para que tú seas exaltado, para que tú recibas la gracia y el favor del Señor. La detención, esta parada formidable del universo, según el relato bíblico, nos enseña que Dios está a cargo de esta creación y que Dios está a cargo de su iglesia. Dios está a cargo de tu vida, hermano querido. Y termino con esto. Esto nos muestra una doctrina maravillosa que hay en la Escritura, y es la doctrina de la providencia divina. La doctrina de la providencia divina indica que Dios está al cuidado de sus hijos, de su creación. Y esta doctrina, providencia, la palabra providencia tiene dos significados: prover, o prever más bien, que significa ver con anticipación, y la otra es proveer, que significa asignar lo que se necesita. Y esto fue lo que le pasó a Josué y particularmente a los gabaonitas, hermanos queridos. Dios previó la circunstancia, y sobre esa previsión de Dios, Dios provee la solución. Te lo pongo en un ejemplo. Cuando tú vas a hacer mercado, tú miras en tu nevera o en tu alacena qué hay y qué hace falta. Eso se llama previsión. Cuando tú haces las cuentas y miras qué te hace falta. Y así hace Dios con tu vida. Él mira qué necesitas, qué te hace falta, y hace previsión. Pero sobre esa previsión, cuando tú has mirado, entonces tú vas a la tienda, al supermercado, al almacén y haces provisión. Y quiero decirte, hermano, así opera el Señor. Dios prevé lo que necesitas, pero Dios también provee para que tú seas bendecido y para que el nombre del Señor sea exaltado. La providencia divina nos enseña que aún en las circunstancias más difíciles o peligrosas en las que podamos estar, Dios estará al cuidado de nosotros. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 28, 38 y 39, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada en esta creación podrá impedir que Dios te ame y podrá impedir que Dios te bendiga, te proteja y te guarde. Permítanme orar por ustedes, hermanos. Si gusta doblar su corazón ahí en su casa y con sus manos levantadas, dígale: Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por tu provisión divina, Señor. Gracias por hacer señales en el cielo para que te podamos creer y seguir, Señor. Gracias por hacer señales a favor de tu iglesia. Gracias, Padre Celestial. Y ahora, hermano, ora precisamente pidiendo una señal de lo alto sobre tu vida. Tú que estás habitando tal vez en valle de sombra de muerte, los que están en la medicina, los que están en la enfermería atendiendo pacientes de COVID, transitando por valle de sombra de muerte, o tal vez estás pasando por una situación de contagio y de dolor. Pídele hoy al Señor eterno una señal sobre tu vida.
Y si tienes el visto bueno de tu Dios, dile: Señor, un milagro ahora. Señor, tu protección y tu cuidado. Y haz lo que tengas que hacer, Señor. Y trae tu luz, trae tu salvación, trae tu providencia santa sobre nuestras vidas, Señor. Y si estás experimentando situaciones de economía, aún si estás batallando con el pecado y la desobediencia, hermano querido, hoy te quiero decir: levanta tus manos al Señor, invócale, clama por su providencia divina. Cristo ya preveyó lo que tú necesitabas. Cristo ya miró qué te hacía falta. Ahora da gracias por su provisión y dile: Señor, gracias, porque tú levantarás mi economía, tú levantarás mis finanzas, Señor. Y aunque este mundo se desboque en ese espíritu de error y de ingratitud, y aunque este mundo se desboque, Señor, en una crisis financiera mundial, tú harás una señal en tu pueblo. Tú levantarás a tus hijos. Tú nos guiarás, tú nos guiarás, tú nos guiarás y tú nos levantarás. Díselo al Señor. Tú levantarás mi vida, tú levantarás mi casa, todos los que me pertenecen, los que tú me has dado, Señor, ninguno se perderá. Habrá salvación sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, sobre los que están a tu lado. Ninguno se perderá, porque el Dios eterno cuida de ti, porque el Dios grande y maravilloso está a cargo de su creación, porque Adonai, mi Señor, es Adonai Tzidkenu, mi Dios de justicia. Él hace justicia. Y porque Adonai Tzidkenu es tu Elohim, Él es tu creador, Él es el portentoso creador de tu vida, del universo, del cosmos, y Él no te desamparará. Dale gracias al Señor, dale gracias a Dios. Alábale, Señor, alábale. Amén, Señor.